Cuando a la sal le aplicas el tratamiento adecuado, deja de ser cloruro de sodio y pasa a ser PVC, lejía, cloro, agua oxigenada o incluso un bioplástico. Esto hace de este mineral un negocio multimillonario donde grandes empresas día a día sacan tajada de un bien tan común y simple como es la sal. A nivel estatal, la empresa más importante que se dedica a esto es la multinacional Ercros. Productes químics que poden generar càncer, llavors clar. Membranes és la millor tècnica disponible en producció de clor. Ercros es la primera compañía química española. Es una planta que en los últimos 4 años ha aumentado su capacidad de producción en un 17%. Sí, però si això estés net, les vistes encara serien més bucòliques, o no? Ercros es una de esas empresas que si le echaste el ojo hace 15 años, habrás visto cómo ha descendido un 70% de su valor. Mientras que si le echaste el ojo hace 4 años e invertiste en ella, le habrás sacado aproximadamente un 400%, que se dice pronto. Tal historial volátil merece la pena de ser estudiado, y ya que en este vídeo te recomendaba comprar acciones de Ercros, hoy me he propuesto explicarte quién es Ercros. Ercros como tal es fruto de la unión de dos químicas privadas en el año 1989, S.A. Cross y Unión de Explosivos Río Tinto. Pero la historia de esta compañía empieza mucho, pero que mucho antes. En el año 1817, un adinerado y avispado catalán de origen francés, llamado Francesc Cros, vio cómo la industria que se estaba levantando en Cataluña necesitaba de productos químicos, por lo que fundó Francesc Cros y compañía. Más tarde, su hijo Amadeus Cros tomó el relevo de la compañía y en el año 1866 instaló una fábrica en Badalona. El negocio fue evolucionando y a partir de la primera mitad del siglo XX, S.A. Cross experimentó un excelente crecimiento gracias a dos factores: la alta demanda y boom de adobos agrícolas en el campo y la casi nula competencia que tenía. Pero es que además, en la posguerra, al contrario de lo que sucedió con la mayoría de empresas, S.A. Cross obtuvo un excelente crecimiento gracias a la importación y venta de fosfatos, dado que el fosfato es esencial en la agricultura moderna. Al tiempo, emprendió una alianza con Unión Española de Explosivos y crearon productos químicos ibéricos con la intención de formar un oligopolio. Esto no gustó a las autoridades y el gobierno creó una empresa pública de adobos en España. S.A. Cross se vio muy perjudicada y en el año 1989 unió fuerzas con Unión Explosiva y se fundó la actual Ercros. No obstante, la historia de Ercros no está precisamente libre de la polémica, ya que en el año 2000 salieron a la luz comisiones ilegales que pagó Elf, una petrolera francesa, para poder adquirir Ertoil, una filial de Ercros. Otra polémica muy importante que ha cargado Ercros en sus espaldas es la contaminación en la planta de Flix, donde a día de hoy es un muerto que aún arrastra. Pero para poder entender esto último, antes necesitamos responder a una pregunta: ¿a qué se dedica Ercros? A lo largo de todos estos años, Ercros ha ido expandiendo su línea de negocio en el sector químico. Tanto es así que ahora su principal negocio ya no son los adobos para adobar el campo. Ahora su principal negocio se basa en el tratamiento de la sal. Mediante electrolisis, Ercros separa los átomos de cloruro de los átomos de sodio. Estos átomos por sí solos tienen un gran potencial, ya que por una parte obtenemos cloro puro y por otra parte obtenemos sosa pura. Dos productos, dos negocios diferentes. Con el cloro lo que hace es básicamente vender cloro y producir derivados del cloro. Derivados como la lejía, el amoníaco, el agua oxigenada o el derivado más importante en las cuentas de Ercros.
el policloruro de vinilo, más conocido por sus siglas, el PVC. Cañerías de PVC, ventanas de PVC, ropa de vinilo, pintura de vinilo. El PVC tiene infinidad de aplicaciones y al menos a mí esto me ha sorprendido, ya que hasta hace poco ignoraba que todo esto provenía de un bien tan común como es la sal. Con la sosa, más de lo mismo. Vende sosa por un lado y produce y vende derivados de la sosa por otro lado. Derivados que sirven para la industria textil, para la industria alimentaria de animales y así un largo etcétera. De esta línea de negocio, la de derivados del cloro, me gustaría destacar algunas cosas. Del cloro que produce Aircross, un 40% se vende a Covestro. Empalman una tubería desde la fábrica y la llevan hasta la fábrica de Covestro. Covestro es una filial del grupo Bayer, sí, los de la aspirina. Pues bien, con Covestro hay una cosa buena y hay una cosa mala. La buena es que es un cliente con una línea de negocio muy grande y que necesita mucho cloro. La mala es que necesita tanto cloro que ya está levantando una fábrica en Tarragona para producir su propio cloro. Con lo que a la larga Aircross puede tener dos problemas. Por un lado, la pérdida de un cliente tan potente como es Covestro y por otro, la aparición de un competidor tan potente como puede ser Covestro. Otra cosa importante de destacar de esta línea de negocio, la de derivados del cloro, es la tecnología que ha usado Aircross para separar los átomos de cloro de los átomos de sosa. Hasta hace pocos años, Aircross usaba una tecnología llamada electrólisis de mercurio. Como muchos sabréis, el mercurio es muy contaminante y esta tecnología era fatal para el medio ambiente. Y las autoridades europeas tomaron cartas en el asunto y a partir del año 2017 prohibieron la producción de cloro mediante electrólisis de mercurio. Un ejemplo de la contaminación que ha llevado toda esta tecnología es la planta de Flix. Esta planta histórica tiene a día de hoy uno de los suelos más contaminados de todo el país. Y se dice que una persona, por depende qué zonas de Flix, no puede transitar más de 25 minutos sin exponerse a riesgos cancerígenos. Todo un drama. Sin embargo, Aircross ha sabido responder muy bien a las exigencias de las autoridades europeas y se está adaptando más que bien a la nueva legislación. Para ello ha desarrollado lo que Aircross llama el Plan A. Este plan se desarrolla con la intención de cambiar la tecnología de electrólisis por una parte y la de aumentar la producción por otra. En plan, ya que nos liamos bien. Pero no todo es la sal en Aircross, ni mucho menos. La multinacional tiene aún dos líneas de negocio muy importantes y muy interesantes: la química intermedia y la farmacia. En química intermedia producen una infinidad de productos, pero hay uno que destaca por encima de los otros, el paraformaldehído, que representa casi un 30% de la facturación total de Aircross, casi 200 millones de facturación solo con paraformaldehído. El paraformaldehído tiene el mismo uso que el formaldehído, que es uno de los compuestos orgánicos básicos en cualquier industria química y se usa para infinidad de cosas. El formaldehído, pero, tiene un gran problema y es que es altamente tóxico y altamente cancerígeno. Problema que se soluciona con el paraformaldehído. Justamente por este motivo es que la compañía ha visto crecer tanto las ventas de paraformaldehído. Por último está la línea de farmacia, la cual la producción está concentrada en su totalidad en la fábrica de Aranjuez en Madrid. Esta línea produce principalmente activos
para hacer antibióticos, entre los que está el ácido fusídico, activo muy importante y del cual Ercros es el segundo productor mundial. La farmacia es, por ahora, la división más discreta de Ercros. Aún así, es quizá la línea más interesante para la compañía de cara al futuro, principalmente por dos motivos. El primero es porque está destacando y se está posicionando como un productor líder, y la otra es porque estos productos, estos activos que fabrica, le reportan grandes márgenes de beneficio. Competitivamente, Ercros tiene una gran desventaja. Esta desventaja no es ni más ni menos que tener sus fábricas y su producción concentrada en España. ¿Y esto por qué? Porque en la producción de cloro y sosa, la materia prima más importante no es la sal, sino que es la electricidad. Y la electricidad supone un 44% del coste de producción de esta línea. Y todos sabemos cómo está la electricidad en España. Cada día más cara. A su vez, hay que tener en cuenta que sus competidores están localizados en países con legislaciones más laxas, donde se pagan menos salarios, con menos requerimientos ambientales y con menos costes energéticos. Ercros compite en desigualdad de condiciones. Por otro lado, en las líneas de química intermedia y farmacia, Ercros compite con mercados emergentes como la China o la India, que hace mucha presión sobre los commodities que necesita Ercros para su producción. Commodities como el metanol, que por cierto es probable que el metanol este trimestre, el segundo de 2019 y el tercero de 2019, vea aún más incrementado su precio en el mercado, dado que un productor muy importante del Mediterráneo, que está localizado en Egipto, Methanex, está teniendo problemas en sus fábricas. Y por simple ley de oferta y demanda, el precio del metanol va a subir aún más, por lo que Ercros aún tendrá más costes en sus facturas, dato que no mola nada. De todas formas, pasa una cosa, y es que estos commodities, al igual que suben para Ercros, como se compran en un mercado global, suben para Ercros y suben para su competencia, Solvay por ejemplo, lo que hace que el precio del producto final se pueda trasladar al cliente, porque lo hace Ercros y lo harán todos. Por desgracia, esto no lo puede hacer con la electricidad, dado que en España se paga un precio para la electricidad, pero en otro país se paga otro precio, y Ercros, si trasladara este coste a su producto, la competencia saldría beneficiada, ya que ellos no tendrían la necesidad de trasladar este coste en su producto, porque ellos no están pagando esos precios por electricidad, cosa que Ercros sí. Por lo que si quiere competir a nivel global, Ercros tiene que cargar ella sola con la subida del coste y no lo puede trasladar al cliente final. Por otra parte, algo que también está afectando mucho a Ercros es la guerra fría comercial que hay entre China y Estados Unidos, dado que ahora mismo los americanos no pueden entrar tanto producto en China, y este producto que antes entraba en China ahora lo está enviando hacia Europa. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo competir contra los americanos es muy difícil porque tienen un dólar muy fuerte. Esto está perjudicando a Ercros, que está viendo cómo clientes europeos que eran suyos ahora están comprando PVC americano, que es principalmente la línea de producto en la cual le están perjudicando. Pero no todo son malas noticias. Hay una cosa que diferencia las buenas empresas de las malas empresas. Las malas empresas, cuando no tienen el mercado a favor, se extinguen, mientras que las buenas empresas, cuando no tienen el mercado a favor, se adaptan y cambian. Be water, my friend. Este es el caso de Ercros, que a consecuencia de los cambios legislativos y de la competencia creciente, está aumentando su capacidad productiva, y esto mismo los va a erigir como el mayor productor mundial de cloro mediante tecnología de membrana. Todo un hito. Además, desde el punto de vista de la electricidad, está implantando nuevas tecnologías
más eficientes energéticamente, por lo que sus costes se van a ver reducidos. Por otro lado, la compañía se está dando cuenta que el futuro pasa por fabricar productos propios, que básicamente estos productos son los que hay en la línea de farmacia, ya que estos productos son los que mayor margen de beneficio le otorgan a la compañía, a la vez que son productos que no son cíclicos, es decir, que siempre se venden. Antes de valorar las cuentas de Aircross, quiero desde ya destacar algunas cosas. La primera, y como vengo ya diciendo durante todo el vídeo, es que Aircross, dado a los cambios legislativos europeos en materia medioambiental, en 2017 y 2018 ha mermado su producción un 40%. Sin embargo, ahora lo veremos, pero desde ya os lo digo, los ingresos se han mantenido y los márgenes también. Esto es debido a que Aircross conoce como nadie el know-how de su sector, y tengo la intuición de que cuando por fin se acabe la adaptación tecnológica, que será en 2020, los márgenes de la compañía van a pegar un subidón considerable, lo que, si el precio de la electricidad no da sorpresas, tendría que verse reflejado en un EBITDA mejor del que hay ahora, mucho mejor. Por otra parte, toda esta renovación tecnológica ha supuesto una inversión para Aircross de 64 millones de euros, de los cuales un 55% se ha obtenido mediante deuda que el propio Zabalza, presidente de Aircross, dice que se ha obtenido con mucha facilidad y en muy buenas condiciones. El 45% restante de esta inversión se ha obtenido de fondos propios, lo que significa que ha tenido un coste cero. Dato muy positivo. Y ahora sí, vamos a verlas ya, las cuentas de Aircross. Bueno, pues aquí estamos ya con la última parte del análisis de Aircross, la valoración de sus cuentas. Para hacer esta valoración, principalmente vamos a mirar tres tipos de cuentas: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y los flujos de caja. En primer lugar, cuando miramos el balance, lo primero que voy a mirar va a ser, como es obvio, el valor del activo, que es alrededor de casi 600 millones. Y a ver cómo se financia este activo, la valoración del patrimonio neto y los pasivos que tiene la empresa. Lo primero que veo y que me gusta de esta empresa es que tiene un pasivo corriente bastante más grande que un pasivo no corriente. ¿Y por qué digo que esto me gusta? Pues esto me gusta porque a mí este dato, luego lo veremos más en detalle con el flujo de cajas, pero a mí este dato me dice que la empresa es capaz de generar bastante en el corto plazo, que genera caja, que genera líquido y que por lo tanto se puede permitir el lujo de financiarse en el corto plazo, es decir, adquirir una deuda hoy y antes de un año liquidarla. Y esto lo vemos en el momento en que su cuenta de proveedores y otros acreedores, que es otro tipo de proveedor, es la cuenta de pasivo más grande que tiene esta empresa. Esto tiene una ventaja, la principal ventaja es que este tipo de cuenta no tiene normalmente intereses, cosa que sí pasa por ejemplo con el pasivo no corriente y los créditos que tiene la empresa, que vemos que básicamente son de 48 millones. Otra cosa que me gusta de este pasivo, del no corriente, son las provisiones para remediación ambiental, que en el 2017 eran de 19 millones y este pasado 2018 han sido de 12 millones. ¿Esto por qué digo que me gusta? Pues porque, como hemos visto ya, el plan act de la empresa está a punto de acabar y estas provisiones cada vez van a ser más pequeñas. ¿Y esto qué va a significar? Pues que cuando disminuya esto va a aumentar esto de aquí. Y ahora ya vamos con el patrimonio neto. ¿Qué significa que aumenta el patrimonio neto? Pues el patrimonio neto, para que nos entendamos, es el valor liquidativo que tendría la empresa en el caso de que vendiera todos sus activos y liquidara todas sus deudas. Pues bien, nosotros cuando invertimos en bolsa y estamos comprando acciones, nosotros nos tenemos que fijar en este valor, porque se considera que este valor es el mínimo al que tendría que cotizar la empresa. ¿Y por qué digo que es el mínimo? Porque este valor en ningún caso queda reflejada los conocimientos de los gestores de la empresa, como es Aircross, sus planes de futuro. Es una valoración económica, por decirlo de alguna manera, muy materialista, pero que no valora la marca de la empresa. ¿Y por qué digo que esto es un dato que me gusta de Aircross? Porque si vamos a valorar actualmente a cuánto cotiza hoy Aircross, vemos que tiene una market cap de 253 millones. Es cierto que este dato es de esto lo miramos luego.
Es cierto que este dato es de 31 de diciembre de 2018. Pero, y ahora veréis por qué lo digo, creo que las provisiones, es decir, que en 31 de diciembre de 2019, este dato va a ser aún más grande. Ya lo veremos. Como decía, se está diciendo ahora mismo, la cotización de Aircross en el mercado está diciendo ahora mismo que Aircross no vale ni sus activos, que Aircross no vale ni sus fábricas, cuando esto es totalmente falso. Aircross mínimo tendría que estar cotizando alrededor de los 280 millones, pero es que además, como hemos visto ya y veremos ahora más adelante, Aircross tiene una marca potente, tiene un know-how del mercado que muchas empresas querrían. Lo digo básicamente porque si vamos y ya cambiamos de cuenta a la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos que tiene un importe neto de la cifra de negocios de 664 millones. Muy en la línea de 2017 y aumentando la cifra de negocio que tuvo en 2015 y en 2016. ¿Y por qué digo que este dato es muy positivo? Porque aunque la cifra de negocio haya aumentado, pero de forma sostenida, tenemos que tener en cuenta que Aircross ha visto cómo su productividad bajaba, su producción, no productividad, sino producción, bajaba un casi 40% durante estos años, y aún producir casi la mitad ha vendido lo mismo, y es más, ha vendido lo mismo y casi con el mismo beneficio. Aquí vemos un EBITDA que va bastante en proporción a lo que tiene Aircross en 31 de diciembre de 2018. ¿Y esto a mí qué me dice? Pues me dice que es una empresa que, aunque esté produciendo mucho menos, está ganando y está ingresando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque conoce muy bien a su cliente, conoce muy bien el mercado y conoce muy bien a los proveedores, y sabe qué comprar y a quién vender y qué precio. Esto es un valor añadido que tiene la empresa. Obviamente no refleja su patrimonio neto, pero que sí que se tendría que tener en cuenta a la hora de valorar su acción en bolsa, cosa que no pasa, por lo que me da a mí pensar que esta empresa no tendría que valer en bolsa 253 millones, tendría que valer su patrimonio neto y casi un 50% más, es decir, capitalizar alrededor de los 450 millones, como ya pasaba, aquí lo veremos, como ya pasaba este verano. Yo creo que este verano Aircross estaba en su precio, luego ha ido sufriendo bajadas y lleva ahora unas semanas un poco malas, que ha perdido bastante precio, y ya veremos por qué. Pero básicamente lo que yo estoy viendo ahora es que Aircross está pagando el precio de ser una small cap, es mucho más susceptible a los pánicos y a las emociones que hay en el mercado del día a día. Pero bueno, seguimos. Vemos que las ventas se mantienen, vemos que el EBITDA está en 2018 está bien, y una cosa que quiero destacar de esta cuenta, y es el consumo de materias primas y suministros. ¿Por qué digo esto? Porque Aircross, por una parte, ella produce, como hemos visto, ella vende, pero la materia prima en muchos casos la tiene que comprar, y esto sí que está a merced de lo que dicta el mercado. Y el mercado en este momento está en un contexto de subida de precios de materias primas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en el momento en que Aircross está produciendo y es capaz de mantener EBITDA aún pagando más por materias primas, me dice que en el momento en que baje materias primas, o que Aircross optimice su producción y no tenga que comprar tantas materias primas, este EBITDA va a subir bastante. Y otra cosa, que esto sería más bien un dato positivo o negativo, depende de cómo lo miremos, es que Aircross en 2018 ha pagado bastante menos por suministros. Esto es debido a que, como he dicho, Aircross ha producido menos, y como ha producido menos, pues ha gastado menos electricidad. A lo que a mí me surge una idea, es si yo fuera gestor de Aircross, diría, coño, ya veo que se me da bien esto de intermediar, pues cuando esté la electricidad cara como está ahora, a lo que me puedo dedicar es a intermediar. Aunque esto tiene un coste. Tiene coste básicamente de personal. ¿Y qué pasa? Pues que si Aircross decide tirar por esta línea, va a tener mucho personal parado. ¿Y esto qué significa? Que va a tener que pagar nóminas, pero nóminas de empleados que no están haciendo nada, por lo que sería un gasto inútil. Luego tiene tres opciones. La primera opción es tener menos personal en plantilla y tirar más de personal de TT, pero esto tiene un peligro, porque si tienes personal de TT en tu empresa, vas a tener personal menos formado y por tanto tu productividad puede que se vea bastante afectada. La otra es tener un personal fijo contratado
y cuando la producción suba, que este personal rinda el doble, aunque esto tiene un peligro, que se pierda también mucha productividad. Y la otra es que Aircross se dedique a automatizar y a robotizar su producción lo más posible. Esto sería probablemente una inversión muy importante en la compañía, pero a la vez, a largo plazo, sería una ganancia en productividad muy alta. Pero claro, hay un peligro también, y es que si Aircross tiene pensado enfatizar su producción de farmacia, pues que empiece a robotizar esa línea y la producción de derivados del cloro, que es, supongo, la que más quiere ir disminuyendo con el tiempo, porque viene siendo la menos rentable en los últimos años, que no la robotice tanto. Pero bueno, estas ya son ideas que a lo mejor ni se han planteado dentro de la compañía, de los gestores en sí. Pero bueno, seguimos. Ahora vamos a analizar un poco, pues esto, el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, a mí que me dice. Ay, por cierto, que se me ha olvidado. Quiero destacar esto de aquí: impuestos sobre beneficios. Aircross, y yo no soy especialista en materia de fiscalidad, pero Aircross creo que es la única compañía, o de las pocas que he visto, que a final de año el impuesto sobre actividades le sale a devolver. Es decir, que a Aircross a final de año le pagan desde el Estado cuando realiza sus cuentas. Esto supongo que viene dado porque Aircross paga muchos impuestos a lo largo del año y cuando llega la resolución del ejercicio se lo compensan. Pero bueno, tampoco es un dato muy significativo. Y aquí vemos ya pues a analizar los flujos de efectivos. Aquí quiero destacar básicamente esto de aquí: que los cobros de clientes son más grandes que los ingresos. ¿Y esto qué significa? Pues que una cosa es los ingresos que se contabilizan a lo largo de un año y una cosa es lo que tú realmente cobras. Por lo que esto nos dice que Aircross no cobra siempre todo dentro del mismo periodo, sino que en un año cobra lo que tienen que cobrar y cosas de otros años. Es un dato importante para valorar, porque cuando nos sacan la declaración trimestral, esto en la cuenta no queda reflejado, pero luego a lo mejor Aircross aquí no ha ingresado realmente 175.000, sino que ha ingresado a lo mejor 220.000, y esto hasta que no saque resultados no lo sabremos del cierto. Lo que sí sabemos del cierto, y ya pasamos a la declaración intermedia de este primer trimestre, es que Aircross, y aquí lo miramos la cotización, desde hace unas semanas, un mes aproximadamente, ha visto una bajada considerable de su cotización. Y básicamente esta bajada vino por esta noticia. Titular: Aircross gana 3,6 millones hasta marzo, un 60% menos por la caída de los márgenes. Y claro, tú sacas esta noticia y lo primero que pasa al mercado es pánico. Y el pánico aquí se ha materializado muy bien. Una market cap por debajo del patrimonio neto y una caída desde hace un mes de aproximadamente un 25%. Casi nada. Pero bueno, vamos a analizar esta declaración intermedia que tuvo Aircross. Lo primero a destacar, para mí no es esto. Para mí es esto, que Aircross está vendiendo más. Aircross está vendiendo más este año que el anterior. Y así lo vemos aquí. Ha aumentado las ventas un 5,2%. El problema, pero, está en los gastos. ¿Por qué están los gastos? En primer lugar, aprovisionamientos. ¿Qué pasa? Que Aircross, lo que decía, está produciendo más y tiene que comprar más que el año pasado. Esto en primer lugar. Y segundo lugar, el precio de la materia prima está subiendo. Pero claro, aquí aún no queda reflejado que Aircross está empezando a producir ECD, que ECD es la materia prima que usa para explotar su principal línea de negocio, como es el PVC. Por otro lado, y esto es uno de los principales lastres que tiene Aircross, es esto, los suministros. ¿Qué pasa? Que la electricidad cada día está más cara y Aircross tiene que pagar el peaje de estar en España y no en otro país donde la electricidad sea más barata. Y claro, la subida de aprovisionamientos y de suministros, un 11 y un 21%, afecta muchísimo en el EBITDA, que aquí es de 12.000 y aquí es de 20.000. Y al final, cuando se resuelve toda la cuenta, pues nos sale que este periodo ha ganado 3,6 millones y el periodo pasado 9,3 millones. Pero claro, con cifras pequeñas, estos tantos por cien son muy escandalosos, pero a medida que vamos subiendo la cifra de negocio, y cuando esto de aquí no sea 175, sino que sea, por ejemplo,
y yo creo que va a ir aproximadamente unos 700 millones. Hice unos cálculos y me salía 698, conservando la línea del año anterior, y si lo supera me va a sorprender. Esto de aquí, la diferencia ya no sería un 60%, sino que sería de aproximadamente un 30 o un 40% menos. Es verdad que Aircross está ganando menos, pero es que está vendiendo más, y en el momento que las materias primas bajen o que la electricidad estabilice su precio, o que Aircross explote mejor el LCD y no tenga que pagar tanto ni por metanol ni por materias primas, es posible que dé la gran sorpresa del sorpaso y que la cotización se vuelva a disparar. Pero bueno, esto ya lo veremos. Por otro lado, también quiero destacar una cosa, y es que el metanol en Egipto hay una planta muy importante de metanol, Methanex, y está teniendo problemas de suministro, por lo que es probable que la cotización del metanol suba aún más y estos aprovisionamientos aún lastren más el resultado. Pero como digo, es algo temporal, Aircross lo está haciendo bien. Y bueno, muy así por encima, la valoración que hago de las cuentas de Aircross es esta. Me podría expandir bastante más, pero es que el vídeo ya se me está yendo de las manos. Para acabar, me gustaría enseñaros una cosa que yo creo muy interesante y que nos dice un poco el rumbo que creemos que Aircross va a tomar en un futuro, y es esto, es los fondos que tienen Aircross en cartera. Y lo que me gusta de ver de esto, ahora lo veréis. Vemos que en el primer trimestre de 2018 Aircross estaba presente en 17 fondos, mientras que en el primer trimestre de 2019 Aircross está presente en 23 fondos. Y no solo esto, aparte de estar presente en más fondos, los fondos que tienen Aircross cada vez tienen más acciones suyas. Este fondo, por ejemplo, compró un 5, lo bajó un 3 y aquí ya fue subiendo y ahora ha bajado un poquito. Este fondo también ha ido subiendo y ahora ha bajado un poquito. Supongo que en relación a los resultados que sacó, pero bueno. Lo importante es que cada vez los fondos están comprando más Aircross, lo que nos da a entender que realmente los gestores y la gente que está analizando Aircross, los profesionales que están analizando Aircross, están cogiendo interés en este valor. Y bueno, hasta aquí un poco el análisis de las cuentas de Aircross. Bueno, es bastante superficial, pero sí que nos puede dar una idea aproximada de por qué Aircross está tan lastrada ahora mismo en bolsa y de cuál puede ser el futuro de Aircross, porque sigo insistiendo, Aircross cotiza por debajo de su patrimonio neto y Aircross tiene un potencial de marca que ya quisieran muchas empresas, porque es capaz de mantener su cifra de negocio en un contexto donde su producción es más baja y en un contexto de subida de precios de materia primera, y a la que se arreglen estos problemas, que se van a solucionar, porque Aircross lo va a solucionar por su cuenta bajando los costes de producción, y por otra la electricidad es probable que se estanque, al igual que la materia prima es probable que baje, sus resultados lo van a demostrar tiempo al tiempo, como se dice. Pues estas serían, sin entrar en excesivo detalle, las cuentas de Aircross. Y ya para acabar con esta sección, destacar dos cosas, una buena y una mala. La buena es que la compañía desde hace un tiempo está con un programa de recompra de acciones, cosa que podría ir siguiendo con el tiempo. Esto es muy bueno, porque con una misma cap bursátil, al haber menos acciones en circulación, el peso de las mismas aumenta, por lo que sube el precio de la acción también. Es decir, aunque la empresa valga lo mismo, la acción valdrá más. La cosa mala, y que a mí no me gusta, es que Aircross desde hace unos años está empezando a repartir dividendo entre sus accionistas, cosa que a mí, como ya he dicho, personalmente no me gusta, porque preferiría que ese dividendo, y dado el contexto de inversión en el que está sometido la compañía, pues que ese dividendo se invirtiera en la propia compañía y que no fuera destinado a retribuir al accionista, porque es dinero que sale de la compañía y que se pierde. Aunque bueno, yo creo, y esto es opinión mía, que pasa una cosa, que el presidente de Aircross, Antonio Zabalza, tiene un 0,093% de las acciones de la compañía. Y con el actual dividendo, aparte del $500,000 de nómina que cobra,
se lleva al año una retribución extra de casi 100.000 euros, un 20% extra de su nómina. Y ahora ya sí, para acabar, ¿qué pienso de Aircross? Pues sigo pensando lo mismo que cuando veía la acción a 5 euros. Seguramente, y por temas ajenos a Aircross, estamos delante de un año relativamente negativo. Y digo relativamente porque seguramente este año los resultados sean peor que en años anteriores. Y cuando digo peor, digo bastante peor. Pero hay un par de apuntes. El primero es que Aircross venderá más este año que años anteriores. Dato muy positivo. El segundo es que la cotización de la compañía ya refleja todo ese mal resultado. Y ahora mismo el precio al que está cotizando la acción se podría etiquetar como ganga. Y en tercer y último lugar, Aircross nos ha demostrado que sabe adaptarse más que bien a los cambios que hay en un mercado y que está renovando toda su producción y que por tanto lo único que tiene que hacer es seguir trabajando igual y esperar. ¿A cuántas compañías les gustaría poder decir esto? Y esto es todo. Espero que este vídeo se os haya hecho lo más ameno posible y contaros que la dinámica a partir de ahora va a ser más o menos esta. Menos frecuencia de subida, pero más calidad y más análisis, que por eso estamos aquí. Me gustaría tener un poco de feedback por vuestra parte y que me contéis qué os está pareciendo esta nueva dinámica. Así que ya sin más, suscribíos, darle a la campanilla y os espero en los próximos vídeos. Adiós.